Buenos días, queridos hermanos, amigos, en este sábado, nuevo sábado que tenemos, primer sábado de junio, queremos estar con vosotros para poder meditar en la palabra de Dios. Y como meditar en la palabra de Dios supone también estar en contacto con ese Dios maravilloso, creador nuestro, vamos a orar, vamos a pedirle que nos acompañe, que esté con nosotros y que podamos sentirlo en nuestro medio. Agradecemos, Señor, en esta mañana tu gran amor y misericordia y bondad. Queremos, Señor, ponernos a tu disposición, darte gloria y honor porque tú lo mereces, Señor, como nuestro Creador y también como nuestro Salvador. Señor, que esta mañana pueda ser enriquecedora para todos nosotros. Bendice, Señor, tu palabra y que podamos aprender de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, amigos, en esta mañana quiero compartir con vosotros un tema titulado Victoria en el Valle de Elá. Me llamó mucho la atención encontrar una película con este título, en realidad un poquito modificado. El título de esta película es En el Valle de Elá. Es una película que tiene también o hace alusión a un lugar histórico, ¿verdad? Un lugar donde se libró una batalla muy importante en la historia de Israel. Esta película, En el Valle de Elá, está protagonizada por Timothy Lee Jones y Charlize Theron, Susan Sarandon. Es una película sobre un hecho real que vale la pena verla y poderla meditar en los principios que tiene y también en la situación que se vive. Aquí tenemos la película y vamos a meditar en un texto bíblico que habla de otra historia en el Valle de Elá. Como hemos dicho, es un valle, es un lugar donde se desarrolló también una batalla muy importante en la historia de Israel. Y vamos a verlo de la mano del capítulo 17 del libro primero de Samuel. Capítulo 17. Posiblemente cuando vean el título o el encabezamiento dirán, bueno, esta historia ya la conocemos mucho y tal, pero les invito a que puedan seguirnos porque vamos a meditar en algo que posiblemente les sea un poco sorprendente. Bien, al leer el capítulo 17 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta de que subyace un conflicto más allá del enfrentamiento personal. Hay un enfrentamiento personal, por supuesto, encontramos un enfrentamiento personal entre dos, vamos a llamar titanes, dos luchadores, dos soldados, dos hombres, con características muy distintas. Vamos a verlo de todas formas. Pero allí hay un conflicto. En ese enfrentamiento subyace un conflicto mucho más amplio del que vemos a simple vista o del que narramos a los niños en las historias infantiles de la Biblia. Yo quisiera que pudiésemos leer capítulo 17, versículo 42 al 45 y encontraremos precisamente ese conflicto cósmico. Dice así: Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿Soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
A lo cual replica David diciendo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A poco que nos demos cuenta, veremos que hay un conflicto mucho más grande que el que se vislumbra a simple vista. Hay un conflicto entre dos personas, es verdad, que representan a dos naciones diferentes, es verdad, Filistea e Israel, que además representan a dos filosofías de vida diferentes y que además representan a dos figuras suprahumanas, los dioses filisteos y el Dios Yahvé de Israel. Esto es lo que hace único precisamente este momento y nos hace vislumbrar un conflicto mucho más allá del enfrentamiento personal. Quisiéramos, en base al texto de hoy, ver cualidades de David que le hicieron vencedor en aquel conflicto. Veremos algunas cualidades y en definitiva vamos a ver especialmente 5 cualidades más una que nos indicarán un poquito, todo en el libro, en el capítulo 17 del libro primero de Samuel. Vamos a ver precisamente aquí cómo David, un adolescente, desarrolla unas cualidades que le hicieron vencedor en la batalla suprema de su vida. La batalla que libró en el valle de Elá. En primer lugar, uno de las características de David es, y nos vamos a sorprender, su indignación. Su indignación. Lo que nos podemos preguntar es, ¿la indignación puede ser una cualidad, una virtud? Vamos a ver que sí. En 1 Samuel 17, 26, yo dejo el capítulo para que podáis leerlo durante el día en su conjunto, en su contexto. Pero vamos a ir a algunos versículos. En el versículo 26 leemos lo siguiente. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando llegó David al campamento, al frente de batalla, había recorrido 25 kilómetros desde Belén hasta el valle de Elá. 25 kilómetros que seguramente los recorrió en un plazo de 4 o 5 horas, aproximadamente 5 horas posiblemente. Llegó y es el momento en que escuchaba los alegatos del bravucón, del gigantón filisteo. Y él se llena de indignación. Indignación porque están blasfemando el nombre de Dios, porque están gritando y están como llevando a la batalla a los dioses de Israel, al Dios de Israel, con palabras blasfemas. Entonces él se indigna por esto. Una indignación santa, podríamos decir. No sé si hay indignación santa, pero es posible que sí. Si no, pues yo recomiendo un librito de Stefan Hessel, un libro que escribió con el título Indignaos. Es francés, pero está en español. Y es un librito que indica ante las injusticias, indignaos. Si no os indignáis, es que no os comprometéis. Vamos más adelante, luego sacaremos algunas conclusiones importantes de estas virtudes. Vamos a ver, por ejemplo, otra de las cualidades que David desarrolló y que vemos en el capítulo 17, que desarrolló en su vida, su corta vida todavía, porque tendría
posiblemente unos 16, 17, 18 años. En esa edad podría estar David cuando ocurrieron estas cosas. Otra de las cualidades, como decíamos, es la obediencia, la diligencia y el orden. Vamos a unarlas en una solamente, ¿verdad? Obediencia, diligencia y orden. Y vamos a leer algunos versículos. El 14 y el 15 dice así. Aquí, David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Vemos también el versículo 15 y 17. Salía pues aquel filisteo por las mañanas y por las tardes, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Bien, Isaí manda al jovencito, lo hace venir del rebaño y lo manda a ver a sus hermanos y a traer noticias del campo de batalla. Ahora en el versículo 20 dice, para notar esa diligencia de David, esa obediencia a su padre y el orden con el cual hacía las cosas, dice así: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Bien, aquí tenemos algunos detalles muy importantes. Un adolescente que se levanta muy de mañana. Un chico de 17 años con el sueño tan profundo que tienen y se levanta muy de mañana, arregla la situación de su trabajo para dejar aquellas ovejas en manos de un guarda y sin protestar ni nada, carga sus enseres y marcha 25 kilómetros al valle de Ela. Obediencia, diligencia y orden. Una tercera cualidad, una tercera virtud de David es la paz y la paciencia. No sé, en los campos de Belén, en los campos de Judá, cuidando aquellas ovejas, ¿verdad?, aquellas cabras. Bueno, las cabras siempre tiran al monte, como decimos, ¿verdad? Por eso tenía que adquirir paciencia y tener paz en su corazón para no desesperarse con los animales que a veces no siempre obedecen a lo que uno les dice. Bien, esto lo tenemos reflejado en los versículos 28 y 29, que dice así: al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Y el versículo 29 dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y en el versículo 30 dice: apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Porque había escuchado de varias fuentes que Saúl había prometido a su hija como esposa de aquel que venciera a este gigante, y le había prometido conceder grandes cosas, incluso la exención de impuestos a la familia de aquel que venciera a este gigante. Bien, ante la crítica de su hermano Eliab, ante una acusación gratuita, porque él había dejado todo en orden allá y había sido obediente, una crítica que en realidad no respondía a la realidad, no era real que David fuera así como decía Eliab. Él simplemente marcha y con paz y con paciencia se informa.
Una cuarta virtud de David. Vamos a ver esta cuarta virtud en el capítulo 17, versículo 32, que dice así: dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Le dijo David a Saúl. Esta cualidad la hemos denominado arrojo y determinación. Arrojo y determinación. No te preocupes, oh rey, tú eres nuestro rey, no te preocupes, no tengas problemas por las bravuconadas de este gigante. Tu siervo, aquí presente, irá y peleará contra ese filisteo. Bah. El rey Saúl menospreció también a David, porque dice, bueno, este hombre es un soldado de toda su vida y además mira cómo viene pertrechado y tú eres simplemente un adolescente, no puedes nunca vencerle a este adolescente, a este gigante, no. Pero David estaba basando su afirmación en su experiencia de vida con el Señor. David no dice estas cosas a la ligera. Él sabía a quién se enfrentaba y sabía quién tenía de aliado. En el versículo 37 nos dice así: Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. O sea que la experiencia de David es una experiencia con el Señor. Por lo tanto, él sabía a quién se enfrentaba, pero sabía quién tenía de aliado. Y esto le daba arrojo y determinación, cosas que necesitamos quizás nosotros mucho también. Estas cualidades vamos anotándolas porque posiblemente todos, yo el primero, necesitemos estas cualidades también. Y provienen de una única fuente, como nos está enseñando David. La quinta virtud que vamos a entresacar de este capítulo 17 del libro de Primero de Samuel tiene que ver con el traje. Tiene que ver con la vestidura con la que venía a vestirse David. Hubo un momento en el que Saúl ya demostró su cobardía al no enfrentarse al gigante. Pero demostró aún más cobardía, de alguna forma, al querer vestir a David con su propia armadura para que fuese a la batalla. Saúl estaba convencido de que era carne de cañón. David era carne de cañón. Por lo tanto, lo viste con su vestidura para mandarlo a la muerte, según Saúl. Pero David se prueba aquel traje de batalla y dice, mira, esto no me viene, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y se quitó todo aquello. Dice el versículos 38 y 39 lo siguiente: Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce, lo cubrió con su coraza, ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo he practicado. Entonces David se quitó aquellas cosas. Muy bien. El versículo 39 nos lo dice así, ¿verdad? Se quitó aquellas cosas. ¿Por qué? Porque David va vestido de Dios. Va vestido de su Dios. Él tiene una coraza que ninguna flecha puede traspasar. Él tiene un casco que ninguna espada puede cortar. Él va vestido con todo aquello que el Señor le da, que es su protección. Por lo tanto, David va vestido de sí mismo, pero con Dios. De alguna forma, David no iba desnudo. Él iba
armado con las armas que luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dirá, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, la vestidura la armadura del cristiano, ¿verdad? Con esas virtudes iba David. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: David no podía luchar con la armadura de Saúl, debía ser él mismo. El propósito de Dios es que cada persona se maneje con su propia armadura. No intentemos ser el otro. El otro puede tener cualidades que nosotros admiramos, que nosotros podemos incluso desear para nosotros, pero son las cualidades del otro, son los dones, son las habilidades del otro. Disfrutemos viéndolo al otro obrar y operar con sus armas. Seguramente que nosotros tenemos las nuestras, cada cual tenemos nuestras armas para operar de una forma u otra. Yo quisiera aquí establecer un pequeño excursus. ¿Cuál era el ropaje de David? ¿Qué vestido llevó David para poder luchar contra el enemigo? Bueno, pues dice que llevaba su ropa, un cayado, un zurrón, un morral, una bolsa de pastoril, su honda, y le faltaba un elemento importante: las piedras. Bueno, cualquier piedra podía servir, ¿verdad? No corramos tanto. He consultado 5 versiones de la Biblia distintas, y las 5 dicen que él fue al río a escoger 5 piedras lisas. Él no cogió cualquier piedra. Aquí tenemos algunas piedras muy lisas, ¿verdad? Yo he cogido aquí 5 piedras muy lisas, ¿verdad? Estas piedras son de río, son de mar más bien. David no cogió piedra pómez para lanzársela al enemigo. Esta piedra es muy bonita. Es un aragonito transparente. No cogió aragonito. Esta es una macla de aragonito también. No cogió este tipo de piedras semipreciosas o de alguna forma curiosas. Cogió las piedras que necesitaba para vencer al enemigo. Se cuidó de escoger, porque dice el texto bíblico, Reina Valera del 95, tomó en su mano su cayado y escogió 5 piedras. La Nueva Versión Internacional dice, fue al río a escoger 5 piedras lisas. La versión Cantera Iglesias, por ejemplo, se escogió para sí mismo 5 guijarros del torrente. Y todas las versiones dicen que escogió, no cogió al azar, él escogió su armamento. Y eso era de suma importancia. De ello dependía la victoria o la derrota. David se tomó el tiempo para prepararse, aunque los preparativos fueran sencillos. Tomó sumo cuidado en escoger las piedras adecuadas. Metió en su zurrón, y esto es importante, metió 5 piedras, aunque solo necesitó una para ganar la victoria. Una. ¿Pero cuál fue? ¿La primera que lanzó? ¿La segunda? ¿La tercera? El texto no lo dice, pero parece ser que fue la primera. ¿Es que tenía falta de fe David al escoger 5 por si acaso le fallaba alguna? No. Es simplemente otra cualidad importantísima que debemos tener y que tenía David, la previsión, ser preventivos. Dios nos invita a ser preventivos. Ahora le faltaba una piedra. En capítulo 17, versículo 45 nos dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La confianza plena en Dios, sin fisuras, le hacía a David valiente,
le hacía arrojado, le hacía verdaderamente confiado en la victoria. Y le faltaba una piedra. No es que le faltara, pero remató la faena, remató la situación con la propia espada del contrincante. Vamos a concluir. ¿Nos indignamos con las injusticias? ¿Actuamos para apoyar causas en favor de los desprotegidos? ¿Nos afectan las situaciones que ocurren a nuestro alrededor? ¿Levantamos nuestra voz por aquellos que no tienen voz? Debemos obedecer a quien se debe obedecer. Diligencia en lo que no puede esperar. Orden en las cosas seculares y divinas, en las dos. Orden y concierto. Paz de Cristo ante acusaciones o críticas infundadas e injustas. Vivir cada día una relación de amistad con Dios, que cuando vengan las crisis tengamos arrojo y determinación. Sé tú mismo, sé tú misma. Y con la ayuda de Dios sé lo mejor de ti mismo y de ti misma. No pierdas el tiempo lamentando no tener lo que otros tienen. Sé valiente ante todo y ante todos. Por estar con Dios, la victoria sobre los gigantes está asegurada. Cualquier gigante que tengas en tu vida, por estar con Dios, si Él está en tu vida, la victoria es asegurada. Y quiero concluir con estas palabras. En el Valle de Elá se escenificó un conflicto, una batalla que es espiritual y de alcance cósmico entre el bien y el mal. Es una batalla que nosotros también libramos a nivel de nuestras vidas particulares. La vida de David, que podemos vislumbrar en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, nos dice que él salió victorioso del combate. ¿Por qué salió victorioso? Por la forma en que había vivido antes, confiando plenamente en Dios, confiando totalmente en el poder de Dios. Y eso lo vemos cuando habla de cómo venció los leones y los osos y al gigante. En el siglo XXI, es decir, hoy mismo, nosotros también podemos pertrecharnos con las cualidades que tuvo David, manteniéndonos unidos a Dios por la obediencia y el amor. Solo así podremos vencer a nuestros gigantes. Os invito en el día de hoy para que podamos cogernos de la mano de Jesús y así ser más que vencedores por su gracia y amor. Que Dios os bendiga.